Estamos aquí con el señor Alejo Rojas. El señor está junto con su esposa en un plantón frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde hace 9 meses. Y pues en esta ocasión lo principal es que el señor Alejo nos explique qué fue lo que sucedió para que ellos hayan tenido que venir desde su lugar de origen hasta el Distrito Federal y plantarse frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Señor Alejo, buenos días, tardes. A ver, cuéntenos, ¿ustedes están en el plantón desde qué día y por qué llegaron acá? Estamos en el plantón desde el 9 de febrero de este año, porque en repetidas ocasiones, en tiempo y forma, pusimos nuestra queja ante esta comisión con la esperanza posible, con la esperanza que tenemos los mexicanos, que ignoramos realmente el actuar de las instituciones, de que hay impartición de justicia. En ese entendido, nosotros estuvimos encarcelados 2 años y medio. En el 2012 obtuvimos nuestra libertad, salimos de Nosotros la cárcel. es usted y yo su y mi esposa. compañera, Ajá. yo y mi compañera Alfonso Martínez, que estuvimos detenidos 2 años, 5 meses y 7 días. ¿Por qué? Bueno, la historia comienza así. Mi compañera Alfonso Martínez es titular de una parcela en el ejido Los Canseco de la comunidad del Camarón, municipio de Nejapa de Madero, distrito de San Carlos, Yautepec, Oaxaca. Ella es heredera ancestral de su papá, que fue uno de los fundadores del ejido Los Canseco, porque el ejido Los Canseco el nombre viene de una ex hacienda de españoles. Ahí estaban instaladas 2 haciendas, que era el ejido Los Canseco, la hacienda Los Canseco y la hacienda Trapechito de Dolores. El esposo el papá de mi compañera Mauro Romero fue peón y después fundador del ejido Los Canseco cuando fue expropiada la hacienda por los campesinos o los peones que laboraban en ella. A repartirse las tierras al papá de mi compañera Mauro Romero le correspondió una parcela de aproximadamente 2 hectáreas de riego y 4 de temporal. La de temporal la vendió y se quedó con la de riego. En la cabecera del terreno, que aquí vienen las fotos que graban, le voy a pasar la memoria ahorita para que tome una copia. En la cabecera del terreno pasa un canal de riego que traslada el agua rodada del río La Virgen, que va por gravedad. El canal fue construido con cemento, pero se sembraron árboles en la orilla del canal y a través del tiempo crecieron los árboles y las raíces reventaron el cemento. Es por ello que empezó a inundarse parte del terreno de mi compañera, al grado tal de que ya se inundaba parte, casi media parcela, por esas filtraciones del agua. ¿Ustedes vivían ahí? Sí, es parcela que está cerca de la población, está al 1,5 km y por lo regular pasábamos más tiempo ahí en la parcela que en la casa. En ese sentido, que no teníamos cómo darle uso porque se hacía mucho lodo, no se podía sembrar nada, recurrimos a la Zagarpa para ver si nos podían, ella dio una visita ocular. ¿Esto de la Zagarpa en qué año fue? Zagarpa fue en el 2008. Ok. Para que ver si podíamos darle uso para lo que habíamos pensado, producir ya sea camarón, chacal o trucha o mojarra, pero necesitábamos el dictamen técnico de un profesional
que pudiera determinar qué se podía cultivar. En fin, que conseguimos que fueran una visita ocular por parte de Desarrollo Rural, una bióloga, y determinaron de que tenía todo el potencial natural para producir mojarra tilapia. Reunía la parcela, la parte inundada. Ajá. Hicieron análisis del agua, del clima, y más o menos vieron las variedades que había en el río y determinaron de que se podía producir la mojarra tilapia. En ese sentido, nos dieron la oportunidad de rellenar los requisitos, empezar a hacer las gestiones para poder cumplir con las normatividades. Todo el 2008 se llevó en aportando todo lo que querían, los datos que querían y los diferentes documentos. El 2008 se dictaminó el proyecto ya en la conclusión de que era un proyecto rentable. En el 2008 se palomeó, se dictaminó y se acordó de que iba a ser de alguna manera beneficiado ese proyecto con la cantidad de 388,000 pesos para hacer 6 estanques de 10 por 15 y tener el equipo para poder crear y capturar la mojarra y la herramienta para poder pesar y trasladarla al mercado. Un empleador, en fin, todo eso implicaba la Zagarpa, o sea, el Desarrollo Rural nos autorizó 388,000 pesos. En el 2009, a principios... Perdón, ¿les dieron el dinero? A principios del 2009 ya iba a liberarse el dinero, nada más que faltaba un requisito, que era la firma de la autoridad municipal. Como el Camarón es agencia, recurrió mi compañera a la gente. Es agencia municipal. Agencia municipal son las determinadas colonias que tiene el municipio. Entonces, hay municipios que tienen 4, 5, 10 agencias. San Carlos tiene 12 agencias. 22 agencias y 10 municipios, el distrito. Entonces, el Camarón es agencia de Nejapa de Madero. O sea, son diferentes comunidades que pertenecen a un municipio o que están sujetas, supeditadas a un municipio y que allí llegan los recursos y que el municipio reparte de acuerdo a las necesidades o obras o de acuerdo al presupuesto, reparten las diferentes agencias. Nejapa de Madero tiene el Camarón, tiene Chigüiro, tiene Santa María Misabirí, tiene Agua Blanca, tiene La Mancornada, tiene Las Ánimas y tiene el Gramal. O sea, esas poblaciones pertenecen al municipio. Digamos que las agencias serían como barrios. Son pueblos, pero se llama agencia, ¿no? Como colonias podríamos decir, ¿no? Pero allá se llaman agencias, ¿sí? Que tienen sus propias limitaciones con su terreno y todo. Bueno, en ese caso el Camarón pertenece al municipio de Nejapa de Madero, ¿sí? Cuando nos dijeron que lo único que faltaba para que nos liberaran el recurso era la firma de la autoridad municipal que comprobara que la tenencia de la tierra era legítima, no tenía problema. O sea, el régimen, no qué régimen es, lo que ejidal, comunal o propiedad privada. Entonces, en este caso, como era ejidal, pues necesitaba que el comisariado o el agente municipal diera el testimonio, rellenara el papel donde dijera que no tenía ningún inconveniente que se llevara a cabo el proyecto porque no tenía ninguna irregularidad, porque mi compañera estaba al corriente en todas sus obligaciones, por lo tanto estaban vigentes todos sus derechos. Pero cuando fue a que le firmaran, se burlaron de ella. No, comadre, esos proyectos no salen. Ellos no sabían que ya estaba dictaminado. Entonces, otros compañeros dijeron, no, pues fírmenle, al fin que de todos modos no pierdes nada con firmarlo. Al firmarlo, pues ahí quedó, ¿no? No le pidieron nada. Pero a los 15 días de que firme el agente municipal, que fue en febrero, a los 15 días liberan la primera parte de recursos, que fue precisamente lo que usted me preguntó,
liberan la primera parte que nos dieron 188,000 pesos. Con eso era para empezar a trabajar y vieran según el avance que hiciéramos, y cuando ya se había gastado esa cantidad que nos dieran, teníamos que comprobar para que nos pudieran liberar la otra parte. En este caso, el grupo que se había formado era de 9 personas y se entusiasmaron tanto. O sea, hicieron como una especie de cooperativa. Fue un equipo en cooperativa de trabajo municipal. Los compañeros se emocionaron tanto que dijeron, bueno, para que hagan mejor, más grande el proyecto, si se va a hacer, pues yo vendo mi vaca, yo vendo unas burras que tengo, yo vendo un caballo y una yegua. Todos vendieron parte de su patrimonio para poder hacer una vaquita y poder hablar con el contratista, con el que estaba haciendo los tanques, de que si nos pudieran hacerlo más grande. Se llevó el acuerdo con él porque se juntaron más de 200,000 pesos. En este caso, a los tanques se les metió 350,000 pesos con la cooperación que se hizo con nosotros. Entonces, al ver las autoridades que estaba trabajando la maquinaria pesada, el trascabo, la retroexcavadora, los volteos, era casi como una empresa ya formal, podríamos decir. Se suponía que estábamos haciendo supuestamente gala de mucho dinero, fueron por su mochada, o sea, lo que acostumbra las autoridades, ¿no? Fueron por lo que les correspondía. Sí, lo del municipio, la gente municipal. ¿Quién es el Ismael Cortés Manzano, el comisariado ejidal Martín Cortés Díaz, y el comisariado de bienes, del ejido Talpichito de Dolores. O sea, había 2 comisariados, Martín Cortés Díaz del ejido Los Canseco y Ismael Cibaja Sosa del ejido Talpichito de Dolores, y el delegado de gobierno Leodegario Melchor Ordaz. Fueron los 4 a pedirnos $500,000 de pesos. Nosotros le dijimos, bueno, nos espantamos, ¿no? Porque yo le dije al delegado de gobierno, oiga, señor Leodegario, usted es mi amigo y usted sabe que pues, conseguimos el proyecto sin pedirle a ustedes en ningún momento de su tiempo, que era obligación de ustedes gestionarlo. Sin embargo, nosotros ya lo gestionamos, costeamos con todos los recursos, y ahora que queremos conseguir un mejor nivel de vida, usted viene a pedirnos un dinero que no podemos darle. A ver, pero para entender bien, entonces, ustedes gestionaron el proyecto, Zagarpa les dio la palomita de que sí, les dio Zagarpa la mitad del dinero, y entonces empezaron a construir, hicieron como una cooperativa donde juntaron más dinero para hacer más grande pues este proyecto agropecuario, y ya cuando estaban las excavadoras, llegaron las autoridades a pedirles como derecho de piso, ¿o qué era lo que les pedían? Es como el permiso, o sea, como su venia para ellos, ¿no? Por ejemplo, que si ellos, su voluntad, si nosotros pasábamos por sobre su autoridad de ellos, no nos iban a dar permiso. De lo contrario, si nosotros le dábamos el $500,000 de pesos, nos iban a dejar trabajar tranquilos, sin que hubiera ningún problema, porque decían, yo soy el delegado de gobierno, el señor es el agente municipal, y los señores comisariados ejidales somos la autoridad de la población. ¿Y ellos las administrativas algún documento? No, o sea solo de ganas. Sí. O sea, son la representación del gobierno del estado, la representación administrativa, que era la gente municipal, y la autoridad ejidal. Dice, necesitamos que nos den $500,000 de pesos para que lo dejemos trabajar, si no, los vamos a bloquear el agua y no los vamos a dejar pasar y no los vamos a dejar hacer su proyecto. Le dijimos, bueno, pero si no estamos cometiendo ningún delito. Sin embargo, bueno, no lo creímos, ¿no? Porque era mucho dinero. Le digo, no hemos pasado a trabajar. Segundo, no tenemos dinero. Tercero, todo viene etiquetado. No podemos agarrar de ese dinero, darles a ustedes y ya no hacer el proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque nos van a llamar a cuentas. El caso es que fuimos a denunciar esto a Desarrollo Rural, y en Desarrollo Rural nos dijeron ahí mismo en Oaxaca, nos dijeron que no hiciéramos caso, que porque todos los proyectos luego
provocaban envidia y que esos incidentes de por sí eran normales en un proyecto exitoso. Nosotros en ese sentido seguimos trabajando. Se hicieron los estanques, sembramos los peces, pero en el marco de la visita de las autoridades que llevaban el seguimiento del proyecto, llegaba a amontonarse la gente acarreada, porque no era gente de la población, eran unos pocos nada más, vecinos parcelarios, los demás eran acarreados, y lo del cabildo y de la gente de los dos ejidos, de los comisariados, nomás los que integraban el equipo, ¿no? No era más gente del pueblo. Sin embargo, bueno, ellos traían gente de otras comunidades acusándonos entre los funcionarios de que nosotros estábamos haciendo destrozos, de que estábamos atropellando derechos ajenos. Y en la última ocasión que estuvo el licenciado José Luis, que ya habíamos sembrado los peces, que ya tenían El como... licenciado José Luis, José ¿quién Luis es? era el que llevaba el seguimiento del proyecto, que era el segundo del titular de Desarrollo Rural en Oaxaca. Okay. Y se amontonó gente de otras comunidades y él les dijo ahí, yo no veo que los señores estén haciendo destrozos en ninguna parcela vecina. En su casa me enseñaron un título parcelario que no tiene ni mi firma, ni tiene la firma de ellos, tiene la firma de un presidente de la República. Y en ese sentido, el cuadro o lo que abarca su terreno, yo no veo que se estén saliendo la maquinaria, ni veo atropello en ninguna parcela. Ahora, si hay algún atropello, ¿por qué no me lo muestra? No, pero es que está haciendo destrozos aquí y que esto va a afectar a los vecinos. ¿Pero en qué sentido? Dice, ellos están en su derecho de hacer lo que ellos quieran, siempre y cuando que sea lícito en su terreno. Yo no veo ningún daño, ¿no? Y por lo pronto, pues ellos están en su derecho. Y si yo no soy la instancia, como ustedes se ven quejar, si hay algún delito que están cometiendo, por eso hay instancia. El chiste es de que cuando ellos se van, ellos nos dicen, ustedes siguen adelante, no hay problema. Para eso ya los pescados tenían ya como 5 pulgadas. O sea, ya estaban grandes. De 2009, cuando empezaron a hacer todo el proyecto, a que sucede esto, ¿cuántos meses pasaron? Eso fue la última visita que hizo el licenciado José Luis, fue en agosto del 2009. Ya las mojarras se habían sembrado a principios de abril, a fines de marzo y a principios de abril. Se suponía que las mojarras, o se supone que las mojarras se llevan 6 meses, dadas las condiciones óptimas que había ya, 6 meses para tener el peso de 4 o 5 por 1 kilo, que es la medida comercial. Y en ese sentido, como había todas las condiciones del agua y del clima, de los nutrientes y todo, las mojarras ya tenían de 5 a 6 pulgadas de grande. O sea que ya le faltaban más o menos como otros 2 meses, 3, para poder ya sacar la primer camada de mojarra. Y nos dijeron, siguen adelante. Nosotros seguimos, pero en la noche nos iban a tirar balas, nos mataban los perros que cuidaban ahí, nos robaban las cosas en la noche, las se quedaban afuera de nuestra área, porque nosotros nos quedábamos ahí dormíamos. Nosotros en octubre empezamos a vender pescado. Ya tenía la medida comercial, ya vendíamos ahí frito, en caldo y crudo. Y hicimos en noviembre y diciembre, a fines de diciembre, concretamos contratos de comercialización, de compra-venta con Chedraui y Soriana en Oaxaca. Y con varias comunidades hicimos compromisos para empezar a entregarles a mediados de enero o a fines de enero, ya empezar a entregarles de 2010 determinadas cantidades a diferentes comunidades. Entre ellas estaba Agua Blanca, San Sebastián, Santa María, San Miguel, San Juan La Jarcia, San Bartolo, que inclusive ya nos habían dado algún adelanto para que les apartáramos determinada cantidad. En enero del 2011, que nos faltaban 4 o 5 días para empezar a entregar el pescado, nos detiene el 11 de enero del 2010. Llega la judicial al terreno,
y nos detienen sin orden de aprehensión. Ahí estaba toda la infraestructura, teníamos 4 palapas, teníamos el rancho, teníamos ya un comedor bien instalado, teníamos madera para hacer ya una palapa mucho más grande y hacer más palapas, porque como hay muchos árboles de mango, pues había mucha sombra y ahí era el lugar idóneo para poder comercializar, porque enfrente del proyecto está el CECIT, es donde llegan todos los chavos de la región a estudiar, ahí en el Camarón. Y además es el centro comercial, ahí es el centro político y comercial económico de la región. Ahí llegan todas las agencias municipales. Entonces llegaban presidentes municipales y agentes municipales a comer. Éramos ya como podríamos ser una expresión política. En ese sentido, el miedo que tuvieron o el que se afloró fue de que nosotros íbamos surgiendo como una voz que denunciaba, como una expresión política y que ya estábamos convirtiéndonos en una fuerza económica. Y que habíamos en el 2006, yo en lo personal, fui contratado para buscar representantes de casilla de la primera la primera campaña que hizo López Obrador para candidato a presidencia de la República. En ese distrito yo fui el que consiguió todos los representantes de casilla. Por eso, como ahí era un bastión priista, ya estaba yo señalado y centrado, pero no tenían el pretexto para reprimirnos. Y en la casa de mi compañera se hacían las reuniones de la región y las asambleas de protesta. Y nuestros carros los usábamos para bloquear las marchas que iban a apoyar a Ulises Ruiz en el 2006. Entonces, en ese sentido, ellos querían reprimirnos, pero no encontraban el pretexto. Y ustedes ya tenían una trayectoria de lucha. Éramos simpatizantes de la APO. E inclusive en los expedientes, que yo le voy a dar una copia ahorita aquí de todos los documentos, ahí están diciendo que gritamos que éramos de la APO, ¿no? Y que íbamos a llevar mucha gente. O sea, en el expediente hacen mucho énfasis de que somos de la APO y prácticamente que por eso nos reprimieron, podría decir, ¿no? Bueno, entonces como no nos podían reprimir, entonces creemos nosotros que agarraron como pretexto pedirnos el $500,000 porque ellos sabían que no podíamos darlo. Y en ese sentido, ellos sí encontraban una justificación para reprimirnos, tanto hostigamiento en el 2009 como la detención arbitraria en el 11 de enero del 2010. Al detenernos... A ver, perdón. Cuando llegaron a detenerlos, ¿nada más lo detuvieron a usted y a su esposa o a más gente también? Lo que pasa que el compañero Vicente Gutiérrez Peralta y Martín Cortés Díaz se habían ido a cortar carrizo. Estábamos armando la quinta palapa. O sea, ya teníamos palapas con sus bañitos adentro, que inclusive con camas para que se quedaran, aparte de la palapa grande. O sea, eran como palapitas, ¿no? Bueno, con su baño, su cama y su mesita para que los quisieran quedar ahí. Cuando llegan, los compañeros Vicente Gutiérrez Peralta y Martín Cortés Díaz se habían ido a cortar carrizo. Y yo estaba subiendo el zacate para ir techando la quinta palapa. Llegan los judiciales y nada más estaba mi señora que iba encaminándose a Río, que iba a traer la despensa para almorzar. Y los compañeros se habían ido a cortar carrizo. A mi compañera la detienen empezando a cruzar el río y nada más caminan unos 100 metros más y me encuentran a mí y nos detienen nomás a los dos porque fueron a los que encontraron. Sin orden de aprehensión, cuando los compañeros no se enteraron que nos habían detenido, ellos se enteraron hasta el otro día que salió en la noticia. Entonces, se quedan nomás Vicente Gutiérrez y Martín Cortés Díaz y nosotros nos llevan a San Carlos. De ahí, esa misma noche nos trasladan a la cárcel de Tanivet de Tlacolula, Oaxaca. Es reclusorio femenil de Valles Centrales de Tlacolula, Oaxaca. Ahorita ya nada más hay los cargos? Los cargos eran por daños en propiedad ajena, que supuestamente, aquí vienen las fotos, donde señala la misma Procuraduría del Indígena, las fotos del terreno de Doña Alfonsa, donde dicen ellos que las fotos
no muestra, que las fotos de la parcela de doña Alfonsa muestran que ninguna parcela vecina está sembrada de papayal. O sea que la misma Procuraduría Indígena está dando testimonio de que el delito fue fabricado. Entonces nos acusan de daños en propiedad ajena argumentando que 3 parcelas vecinas estaban sembradas, una de maíz y otras de papayales en producción, huertas de papayal en producción, que estaban cortando un promedio de un tonelaje que daba una ganancia a ellos de 150,000 pesos más o menos cada semana. Algo increíble, ¿no? Porque la esposa del Magdaleno Cortés Aragón, que fue uno de los que nos acusó, vende tamales. O sea, no o sea, vende papayales tamales, ni o nada sea, de eso. si hubiera estado cobrando o vendiendo esa cantidad, pues no tenía necesidad de vender tamales, ¿no? Y además, el compañero ya está anciano, no trabaja, y pues siempre anda borracho y pidiendo mezcal. La otra persona, su marido acababa de llegar del norte, y sin embargo habían puesto una tortillería, pues entre varios compañeros, y andaba rentando su camionetita, o sea, no se veía en lo económico que realmente gozaran de esa entrada económica, ¿no? Porque allá, en primer lugar, ya tiene mucho tiempo sus terrenos que están produciendo, podríamos hablar de más de 100 años, y que ya son terrenos que ya tienen mucha plaga, ya no se da ninguna planta tan fácilmente. Entonces, pues era increíble eso, pues, ¿no? Pero bueno, nos acusan de que ese plantío estaba en producción y que estaban sacando aproximadamente 300,000 pesos entre las 2 parcelas de papayales, y que un cuarterón de tierra como de 40 por 50 que iban a sacar 100 cuántas toneladas de maíz y nos cobraban 25,000 pesos por esas pérdidas. Pero a ver, Acusando. entonces, ajá, o sea, ustedes los acusaban de que con la empresa agropecuaria ustedes les estaban robando terreno a No, los... que al construir los estanques bloqueamos una regadera y que obstruimos el paso del agua. Y que al obstruir el paso del agua, eh, ese plantío se había quedado sin regar y se había secado, igual que el maíz, ¿no? Cuando va el juez a los 2 años a una inspección ocular que nosotros pedimos desde que entramos, se dio cuenta de que el río estaba a 20 metros de las parcelas que supuestamente argumentan que se bloqueó del agua, que se quedó sin agua. Y estaban ocupando nuestras bombas que dejamos en la instalación y nuestras mangueras para regar sus terrenos. Entonces, ¿ustedes cuánto tiempo estuvieron en 2 años, 5 meses y 7 días. Bueno, entonces cuando nos encarcelan, a los 8 días matan a nuestro compañero Vicente Gutiérrez Peralta y Martín Cortés Díaz, a los dos en la misma noche. Y después de haberlos matado a los 8 días, queman el rancho, las palapas, se roban toda la infraestructura que quedó en el terreno, como fue madera, morillos, paja, rollos de alambre de púas, malla ciclón, malla gallinero, porque iba a ser un proyecto integral. Ya teníamos unos pagos, íbamos a poner venados, y iba a ser un proyecto de alguna manera que fuera ecoturístico, ¿no? Bueno, a los 8 días matan, les digo a mis compañeros. ¿A ellos dónde los matan? Ahí en el Camarón. Ahí mismo. Ya nosotros estábamos en Tanibet y destruyen la casa, la saquean, ponen gente desconocida a cuidarla y nos quedamos prácticamente dentro de la cárcel indefensos porque nos declaramos después de 1 año, fue nuestra declaración real, y no nos quedaba más que pues defendernos con el único recurso que teníamos, porque no teníamos dinero. Los 2 abogados que contratamos supuestamente para que les pagáramos cuando saliéramos, Pascual Martínez y Sandra Martínez, las amenazaron y ya no llegaron, nomás les dimos una lana, ya no llegaron a poder seguir la defensa, pues. Y un compañero, Roberto Ruiz, que fue el que estuvo dando las vueltas a San Carlos, sacando las copias,
que fue con Derechos Humanos al mes de que nos detuvieron para comprobar allá el clima de hostigamiento. Cuando llegaron, ahí en el acta que está de Derechos Humanos, que levantaron en esa fecha, dice que no pudieron hacer bien la visita ocular, que porque unos señores con machetes iban atrás de ellos en son amenazante. O sea, después de un mes de que estábamos cerrados, que habían quemado el rancho, que habían quemado las palapas, seguía el clima de hostigamiento, por si alguien llegaba. Ese compañero nos conectó con Sandra Martínez, que fue la que le digo que fue nuestra abogada, que la amenazaron, y ya no lo volvimos a ver, por lo que estamos seguros que lo desaparecieron, porque era el único que tenía el testimonio real, era un testigo de todas las arbitrariedades que estábamos sufriendo. ¿Ustedes creen que el Estado desapareció a su abogado Roberto defensor? Ruiz, sí, y desde entonces ya no lo vimos, porque quedó de regresar en 8 días, que iba a ir allá al distrito, que le iban a dar las copias certificadas, y le dimos nuestro teléfono, porque había quedado en la administración, para que se moviera, y nos habló cuando llegó a San Carlos, pero ya no nos volvió a hablar, y nadie más ya lo ha visto. Nadie lo ha visto desde entonces, ya no lo hemos visto desde entonces. Hemos tratado de localizarlo aquí en México, porque él era de una organización que se llama la UFIT, pero los compañeros me dijeron que nunca lo habían visto, que ya no lo habían visto, que se había ido a Oaxaca y que ya no apareció. Entonces por eso creemos que ese compañero está desaparecido, porque él sabía quién había matado a nuestros compañeros, a Vicente Gutiérrez y a Martín Cortés Díaz, y él sabía de todo, tenía los videos de todas las visitas de los funcionarios, de las agresiones que nosotros habíamos sufrido, y además le habíamos dado la memoria de la computadora donde estaban los videos que habíamos tomado nosotros en el marco de las agresiones. Entonces por eso creemos con fundamento de que lo desaparecieron. Entonces desaparecen al compañero Roberto Ruiz, matan a nuestros compañeros Vicente Gutiérrez Peralta, a Martín Cortés Díaz, y destruyen nuestra casa. Cuando salimos, o sea, al mes hicimos una huelga de hambre, y a los 3 meses hicimos otra para pedir que nos sacaran a declarar, pero en eso se cae mi compañera a nivel de piso, se le desvían 3 discos de la columna y la deja incapacitada, por lo que ya no pudimos salir a declarar. En ese lapso llega la juez del distrito, María de Jesús, que recuerdo nada más su nombre, y a decirnos que ya sabía que éramos inocentes, que lo que pasa que había sido muy bien fabricada la acusación, y que ella ya sabía que éramos inocentes, y que nada más que porque no nos habíamos alineado es que nos habían fabricado el delito. Y le digo, bueno, pues si usted ya lo sabe, bueno, ¿cómo es que todavía tiene el descaro de venir a decirlo? Pero es que ahorita tiene la opción de sacarlo, no, ahora tiene que buscar un abogado, un buen abogado para que lo saque, porque yo no puedo ser juez y parte. O sea, un insulto, ¿sí? Una burla. O sea, una burla, pues no. Bueno, el caso es que como ya no teníamos otro recurso, fuimos a otra huelga de hambre, fue que conseguimos que fuera a una visita ocular la juez del distrito, pero sin nosotros, por lo que ellos pues no determinaron nada porque no había un testimonio. Entonces fue cuando buscamos a Roberto, ya que por todos lados, y que pues comprobamos que ya no estaba, pues, ¿no? Entonces, a los 2 años, en febrero del 2012, fue que por fin conseguimos en una huelga de hambre que nos sacaran a visita ocular. Vamos el 17 de febrero del 2012 a la visita ocular con el juez y hacemos el recorrido. Y me dice, de embalde han estado presos, porque yo estaba consciente de que habían bloqueado el agua. Pero arriba de la cabecera del terreno, como le dije en un principio, donde pasa el canal, el agua se estaba rodando, había como 4 pulgadas de agua que se estaba derramando en los terrenos que supuestamente fueron afectados de sus plantillas de papayales, que nunca tuvieron escasez de agua, porque nosotros antes de hacer los estanques hicimos un canal para sustituir la regaderita que pasaba Flor de Tierra
de la que nos acusan, hicimos un canal con maquinaria pesada de 7 metros de piso, de plantilla, por 4 metros de corona de ancho, por unos 60 de alto, que suplía a la regaderita, donde podía caber toda el agua que va en el canal, porque la regadera que había, que nos acusaron que destruimos, le cabía un poquito de agua, se derramaba dentro del terreno de Alfonso. Y ese canal iba a sustituir la regaderita, por lo que no había fundamento para el delito. Lo vio el juez, vio que ahí estaba el canal hecho con maquinaria pesada, viene el testimonio ocular. Aparte de eso, vuelvo a repetirle, vio las bombas y las mangueras que nos habían robado de la infraestructura que teníamos y estaban regando, por lo que no se justificaba el bloqueo de agua, ni se justificaba el delito que nos fabricaron, ni se justificaba la permanencia en la cárcel. Él dijo, de embalde han estado presos, amigos, aquí no hay delito. Yo pensaba que era el único lugar donde ellos podían agarrar agua, pero ahí están las fotos, aquí las traigo ahorita, las fotos donde ellos estaban regando y se estaba tirando el agua en otro lado. O sea, no había bloqueo de agua. Y en ese sentido, lo que en este momento, o lo que queremos hacer énfasis es la brutalidad con que nos reprimieron. O sea, la hazaña con que la hazaña con que de alguna manera se conducieron los caciques del poder político y económico de El Camarón, del municipio de Nejapa, distrito de San Carlos, porque ellos de alguna manera están acostumbrados a hacer lo que ellos quieren hacer. Entonces, en este caso, pues ya nos habían amenazado de muerte, ya nos seguían, pero no nos habían podido matar porque siempre andábamos en cuadrillas, siempre andábamos entre 8 y 10 compañeros. Pero cuando empezó el hostigamiento, casi todos corrieron, nomás se quedó Vicente y Martín. Y nosotros dos. Entonces, ahorita nada más los que quedamos del proyecto, nada más somos nosotros dos. Los estanques los hicimos 3 veces más grande, 4 veces más grande de lo que estaba programado. Uno lo hicimos hasta de 40 metros de largo, por 20 y tantos de ancho, otros son de 18, de 25, de 40 de largo por 18. El caso es que estaba programado para que sacáramos 2 toneladas en cada estanque, pero cuando nos detuvieron, cada estanque nos dijo el ingeniero que iban a salir aproximadamente entre 5 y 6 toneladas de pescado mínimo en cada estanque. O sea, por lo que calculábamos, más o menos 24 toneladas, o sea, de 20 a 24 toneladas que íbamos a vender ya, ¿no? Y que había sido base de mucho esfuerzo, tanto el alimento, el cuidado, el crecimiento y en fin, ¿no? Oiga, ¿y Zagarpa qué ha hecho? ¿Qué ha dicho? Bueno, Zagarpa no podía ir contra la represión porque es una dependencia que más que nada apoya con proyectos productivos. La que tenía la obligación de intervenir fue primero la Comisión de Derechos Humanos, en la que pusimos la demanda, la denuncia en tiempo y forma, buenas tardes, en el 2009. En agosto, en septiembre de 2009 pusimos la denuncia. Sin embargo, fueron a investigar y el agente municipal dio una versión distorsionada y esa es la que creyeron porque, pues como era consigna de que nos reprimieran, pues se dieron todas las condiciones para que no se nos hiciera caso. Y pero Zagarpa ya nunca les dio la otra mitad no, del dinero. porque supuestamente nosotros terminamos de invertir el dinero que nos dieron, pero como ya estaba el hostigamiento y el agente municipal le había pedido a las dependencias que suspendieran el apoyo, que lo bloquearan, que porque nosotros habíamos bloqueado el agua, habíamos destruido una regadera y que había dicho que a la maquinaria que destruyera la regadera y que había amenazado con machete y que en ese sentido ya no nos dieran la otra parte hasta que pusiéramos la regadera, una regadera que no se justificaba, pues, y que además no estaba en el paso de servidumbre, porque en la parcela de mi compañera no hay ninguna regadera registrada más que el canal de agua. En todo caso, cuando se hizo el levantamiento, cuando
las dependencias correspondientes hicieron el levantamiento y cuando iba el parceleo y a su vez la entrega de títulos parcelarios, ellos hubieran manifestado el paso de servidumbre, sin embargo no lo justificaron ni Y lo cuando manifestaron. ustedes los metieron a la cárcel, Zagarpa, ¿qué hizo? Zagarpa no hizo nada porque era el mismo gobierno, o sea, era el sexenio de Ulises Ruiz. A nosotros nos encarcelan en el 2010 y Gabino Cue recibe a fines del 2010. Pero Gabino Cue había prometido pues que todos los que habíamos sido reprimidos en el sexenio de Ulises Ruiz, que nosotros fuimos parte de esa represión, iba a haber reparación de daño a todas las víctimas. Sin embargo, bueno, en ese tenor es que hemos exigido y nunca se dio. Entonces le digo ya, la última huelga de hambre que hacemos yo y mi compañera, el 7 de junio del 2012, que ya nos estábamos muriendo, pues hicimos una huelga de hambre seca para exigir nuestra libertad, porque sabíamos que ya había la confirmación de nuestra inocencia, inclusive con el juez. Nos dijeron que nos esperáramos 4 meses, porque lo que queríamos era que saliéramos después de las elecciones, después del 7 de julio. No querían dejarnos salir antes. Si no cuando nos vieron que estábamos muriendo, Esto en el 2012. en el 2012, porque una de las intelectuales, Sofía Castro Ríos, que era diputada federal en ese momento cuando se encerraron y cuando salimos era candidata a senadora, era una de las caciques del lugar, priista, pues, ¿no? Era la cacique de la región. Entonces sabemos que Ulises Ruiz, a través de Sofía Castro, fueron los intelectuales de nuestra represión. No nos querían dejar salir porque sabíamos que íbamos a alzar la voz. De hecho, nosotros no sabíamos que desde la cárcel ya ocupábamos de alguna manera nuestra imagen en los medios, ya estábamos mediáticamente conocidos por nuestra lucha que llevamos en la cárcel, porque enfrentamos todo, desafiamos al poder. Cuando salimos de la cárcel, porque le digo, cuando nos ven que nos estamos muriendo, me habla la titular de la Procuraduría de la Indígena, la doctora Berta Ruth, y me dice, don Alex, yo le pido por favor que usted se levante la huelga de hambre, que se va a morir, le va a dar un paro cardíaco. Usted es diabético, no han tomado agua, en 7 días no han comido y se van a morir. Por favor, levántese, yo le prometo que usted va a obtener su libertad. Dice, ya se hizo la audiencia final, ya se hizo la acumulación, pero eran 3 expedientes, 3 personas que nos habían denunciado. Magdaleno Cortés Maldonado, Guadalupe Ramírez, Ochoa y Magda Ruiz. Son los que nos habían acusado. Esos expedientes, el 24, 25, 26 de 2009, se acumularon en un solo expediente. Entonces dijeron, ya se hizo la acumulación, en un mes se hace la audiencia final y después del mes, 10 días usted sale libre. ¿Y salieron? No, eso iba a ser ya como en agosto. Nosotros estábamos en huelga de hambre en junio de 2012. Entonces le dije, mire, doctora, yo quisiera hacerle una pregunta nada más. ¿En qué ley, en qué código civil, código penal, o en qué ley está escrito, hay algún artículo que impide que esto se pueda hacer, lo que se va a hacer en 3 meses se haga en 4 o 5 días? Dice, deme 5 minutos. Y a los 5 minutos me dijo, ¿sabe qué? Ninguna ley me lo impide. Le digo, entonces, ¿por qué no se abrevie todo esto? Y pues, o nos morimos o salimos libres. Dice, deme unas horas. Ya como la directora andaba llorando, pues, porque ya nosotros ya estábamos muriendo, ya en serio, no era, pues, 7 días adultos en la cárcel. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 74 ¿Y mi compañera tiene 66. O sea, pero teníamos 1 año, 2 años menos, ¿no? Pero de todos modos, por el encarcelamiento, ¿no? Por el sufrimiento de mi compañera de la columna, por la traspasada de hambre, porque el alimento allá pues es raquítico. Estaba muy, muy deteriorado de salud.
Entonces, nos estábamos muriendo. Entonces fue que me dijo la profesora, mire, el médico me dijo que ustedes esta noche se mueren. Entonces, déme la oportunidad, por favor, de un voto de confianza. Bueno, pero entonces sí pudo salir. Sí, entonces yo le digo que hablen con derechos humanos y se levante un acta donde se comprometen a que se hagan 3 días todo para que quede constancia y levantamos la huelga de hambre. Se llegó al acuerdo de que sí, llegaron derechos humanos, eso fue el sábado en la tarde, el lunes salimos libres a las 5 de la tarde. ¿Qué fecha fue? Fue el 18 de junio del 2012. Okay. Y el día 19 nos pusimos en Palacio de Gobierno porque al salir ya no teníamos casa, ya no teníamos patrimonio. Nuestro carro, un Sentra de lujo, de reciente modelo, estaba desmantelado y la camioneta, la Lobo que teníamos, la habían quemado. O sea, ustedes llegaron otra vez a su parcela y estaba todo destruido. No pudimos llegar porque había gente extraña en nuestra casa, ya estaba destruida, pero había gente ahí viviendo con armas. O sea, había órdenes de que nos mataran por la burla que hicimos, porque supuestamente nos burlamos de los caciques al denunciarlos dentro de la cárcel, porque en la cárcel seguido nos llamaban por teléfono y nos amenazaban que si seguíamos denunciando, saliendo nos iban a matar. Y eso pedimos copia al director de esas llamadas y dijeron que no estaba intervenido el teléfono, cuando eso es mentira, pues, ¿no? Entonces nos amenazó de muerte Guadalupe Ramírez, de la que nos acusó, nos amenazó de muerte Magdaleno Cortés Aragón, nos amenazó de muerte la gente municipal, nos amenazó de muerte una licenciada Soledad Garnica, nos amenazaron como 7 personas de muerte, que si salíamos, que si seguíamos denunciando nos iban a matar, igual a que nuestros compañeros. Lo que no nos dijeron es que habían desaparecido a Roberto Ruiz. Entonces, cuando salimos, pues nos dicen que no podíamos llegar, que mejor ni fuéramos, pues, porque nos iban a matar. De eso hay constancia con derechos humanos. Derechos humanos levantaron un acto donde las autoridades, no el pueblo, deciden ellos unilateralmente, sin consultar al pueblo, de que mi compañera puede llegar, pero yo no, que porque cometimos delitos en el ejido de Los Cansecos. Ahí la comisión, aquí viene en el acto, dice que la Comisión de Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca argumenta de que, bueno, dicen que cometimos daños, pero no lo fundamentan. Y que fue nada más de palabra, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el título de propiedad que tienen y todo eso, ya no se los hacen válido. No, sí, pero... Pero está esa casa ocupada. Estaba ocupada, ya la desocuparon ahorita, porque ya se levantó una demanda ante la Procuraduría, se fue a una inspección ocular y ya estaba vacía, pero hay testimonio de que está destruida la casa, pues. Hay testimonio, se levantó, fue una visita ocular también contra los que nos demandaron, donde se dio cuenta del destrozo, la infraestructura que se perdió, las palapas que quemaron, el rancho destruido, todo. ¿Cuándo deciden ustedes venir al DF a la comisión? Por allá voy. Entonces, en ese sentido, cuando salimos, nos manifestamos el 19 de junio del 2012 en Palacio de Gobierno para exigir justicia. Y como no tenemos dónde llegar, ubicarnos, empezamos a dormir las terminales en los parques públicos. Entonces consultamos con mi compañera que nos quedaba 2 caminos: seguir la protesta o irnos a llorar a un rincón, porque ya no podíamos regresar allá al pueblo y además no teníamos nada. Entonces fue que empezamos el plantón. Claro, porque si ustedes regresan, los matan. Nos matan, hasta ahorita, si regresamos nos matan. Entonces que empezamos a manifestar en el Palacio Municipal, en el Palacio Estatal, en el Palacio de Gobierno. Ahí estuvimos casi un año, intermedio, nomás íbamos a descansar unos días con algún vecino y volvíamos a ponernos. Al no hacernos caso durante más de un año, nos fuimos a la Defensoría de los Derechos Humanos, ahí nos manifestamos 2 veces. Cuando no nos hicieron caso, ahí en el marco de la tercera manifestación en marzo del 2013, nos encueramos. Fue cuando rompimos el silencio, nos prometieron ver nuestro problema. Para este caso ya se habían hecho las investigaciones, ya el titular de los derechos humanos de Oaxaca dijo que éramos víctimas victimizadas. Se reconoció que habíamos sido violado nuestros derechos, violentado nuestros derechos y despojado nuestro patrimonio. Y se ofreció ante el secretario de Gobierno en ese momento, Jesús Martínez Álvarez, de ser el coadyuvador para poder
sentarse las instancias y pudiéramos encontrar la reparación de daño. Sin embargo, a los 20 días de que sucede ese acuerdo, se da ese acuerdo, cambian a Martínez Álvarez y entra Sandoval, y ahí se termina el acuerdo. Desde ahí hemos venido manifestándonos allá, aquí en el 2012, a mediados de 2013, a fines de 2014 estuve 10 días allí en un plantón para exigir la operación de mi compañera, porque se determinó que necesitaba una operación urgente, porque se le estaba saliendo el líquido de los dos últimos discos de la columna. Sin embargo, el material nos atendieron en el hospital sacaron la resonancia magnética que determinó esa operación, pero el material costaba casi 50,000 pesos. El gobierno del estado nos apoyaba con 17, nosotros de dónde podíamos sacar lo demás. Es por lo que hasta ahorita no se ha operado. Hemos recurrido a quiroprácticos para curarla, y en ese tenor vine el año pasado. Estuvimos 2 meses en la Cámara de Diputados exigiendo la reparación del daño. Hicieron plantón allá afuera. Sí, en julio del año pasado mandamos un escrito al gobernador, que aquí viene también, donde le pedíamos la reparación del daño de acuerdo en un decreto que impulsó Gabino Cue por las víctimas de represión que había de Ulises Ruiz. En diciembre del 2012, el 19 de diciembre del 2012, se aprobó un decreto, el 1391, por impulso de Gabino Cue en la Cámara de Diputados local, donde se especifica que en base a una investigación, si un ciudadano oaxaqueño es violentado sus derechos humanos y se comprueba, se le hará reparación del daño desde el momento que se ha detenido. Y se aprueba ese decreto el 19 de diciembre de 2012, el 1391. Y el 1392, que se aprueba ese mismo día, dice que se crea, el decreto que se crea se aprueba para crear el fondo, y que ese fondo lo manejará la Comisión de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, y que de acuerdo a su criterio ella reparará el daño. Pero en ese sentido nos fuimos, el gobernador del estado le mandó el documento a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para que ella se hiciera cargo. En ese sentido nosotros le dirigimos el escrito a Derechos Humanos, que es que traigo aquí el último, del 7 de noviembre y el 6 de febrero, para exigir la reparación del daño. En ese sentido estuvimos 2 meses en la Cámara de Diputados, del principios de octubre hasta el 20 de noviembre. Como no hicieron caso, ya mi compañera estaba muriendo, nos fuimos en marcha al Palacio de Gobierno. Al otro día mi compañera amaneció casi tiesa, se quedó en un hospital, y yo me vine aquí a exigir la operación. Se acordó que le iban a hacer, no se cumplió. Tuvimos la reunión el 5 de diciembre del 2014 en Palacio de Gobierno, pero no se concretó nada. Oaxaca, sí, en Oaxaca. Y como pusimos nuestra demanda en el 2012, en el 2013, en el 2014 y en el 2015, ver que no había ninguna respuesta de esta parte de esta comisión, fue que decidimos instalar, la pregunta que usted me hizo al principio, fue que decidimos instalarnos aquí, porque ya nos manifestamos en toda la dependencia, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados local allá en Oaxaca, en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en una institución de reinserción de los ex reclusos. Bueno, en todas las dependencias habidas por haber, que encargadas de impartir la justicia, de hacernos justicia. Al agotar todas esas instancias en Oaxaca, pues nos venimos acá. Y si bien es cierto, como decía Derechos Humanos, que no le correspondía a ellos, de alguna manera veíamos el dolo y la apatía y la negligencia, porque nosotros pusimos la denuncia en tiempo y forma desde 2012, y se basaron en la investigación primero de la que había hecho en la administración que estaba con Ulises Ruiz, que minimizó nuestro problema, y ya no le hicieron caso. O sea, nos recibieron las quejas, pero nada más se burlaban de nosotros. Es por eso que venimos a exigir, porque vuelvo a repetir, si bien es cierto que no le correspondía a ellos indemnizarnos, sí vincularnos, o dar una recomendación de acuerdo a todo lo grave que les estoy contando, y que ya hay testimonio de investigación
de la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca, de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca, de la Secretaría de Gobierno, de la Procuraduría del Indígena, de todas las dependencias que tenían que colaborar nuestro dicho, ya está. Y aquí traigo la declaración de mi compañera, que fue la declaración preparatoria, que fue la historia traslativa, que como le platiqué el otro día, en su momento se la entregué a la procuradora del indígena para que lo viera allá en el penal en una visita carcelaria, y se burló de nosotros, diciendo: "Dale, usted ve mucha TV, mucha novela de terror". Esto no es cierto. Así que haga un papelito, una historia más apegada a la realidad. En la cuarta reunión que tuvimos con el gobierno del estado, donde ella estuvo presente, le dije a la doctora, le digo: "¿Se acuerda que usted me dijo que era una novela de terror la historia traslativa, la declaración de doña Conchita?". Y rebasó la realidad lo que nosotros expusimos en ese documento. Me dijo: "Yo le pido disculpas, porque en realidad es increíble de creer", pues dice, o sea, no se apegaba a una realidad que yo conozco, y yo le pido disculpas, ¿no? Bueno, pero ya se contestó, todas las autoridades contaron que somos víctimas victimizadas, de que hubo saña, hubo una represión más allá de lo normal con nosotros. Y así, concretamente, aquí a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿cuáles son los puntos que ustedes están exigiendo? Eso es lo que yo le decía ahorita. En su momento, nosotros lo único que queríamos era que se operara a mi compañera, que atrajeran el caso para dar una recomendación de acuerdo a la gravedad del caso, y que intervinieran mientras se daba una solución a nuestra indemnización de daño moral o material, de acuerdo a las investigaciones, nos vincularan con las diferentes dependencias que tienen la obligación de apoyar en estos casos a las víctimas, como es Sedesol, como es la CDI, como es precisamente también la Secretaría de Gobernación, que tienen recursos para, en un caso de emergencia, apoyar a víctimas como nosotros, ¿no? Para tener acceso a dormir en un techo digno y siquiera una comida digna al día, ¿no? En ese sentido, yo dije aquí en la comisión de que el gobierno del estado nos había dado unas limosnas, que había dado una bomba, una manguera y un rollo de alambre de púas, pero eso no resuelve nuestro problema. O sea, para poder sobrevivir y esperar que nos indemnicen, necesitamos nosotros vivir dignamente como viejos que somos y como campesinos trabajadores, porque nosotros teníamos un nivel de vida más o menos holgada económicamente. Nos da muestra de eso el carro Sentra de lujo que teníamos de reciente modelo, y da prueba del proyecto, de la venta que teníamos ya entre aproximadamente 2.500 y 3.000 pesos diarios de pescado, y aparte de eso todo es en base a nuestro trabajo. Por eso es que nosotros estábamos exigiendo la reparación del daño en base a ese antecedente, y eso es lo que yo pedía en un principio. Pero esos señores minimizaron nuestro problema, como están acostumbrados a engañar a todos los quejosos, a darle largas, a cansarlos, porque ese es su papel. No es el papel de solucionar problemas, sino minimizarlos, alargarlos, cansar a los quejosos física, económica y moralmente. Entonces, en ese sentido, nosotros estábamos pidiendo la intervención para la operación, para la vinculación y para vivir dignamente. Pero al irnos dejando y al burlarse de nosotros, nuestro papel ya no es nada más exigir esa vinculación. Ahora, estamos pidiendo reparación del daño, aquí tengo la copia ahorita, reparación del daño moral que nos han causado al dejarnos allá afuera, al ignorarnos, porque estamos en el smog, estamos en el ruido que es infernal allí, y usted ya contestó, estamos en el aire, estamos en el frío y estamos en la lluvia. Y eso, como viejos, porque somos del grupo vulnerable, está deteriorando más nuestra salud, aparte de que salimos ya deteriorados de la cárcel, ¿no? Y lo otro, en ese marco de gestión, supuestamente, el 18 de junio se concerta una visita al estado de Oaxaca para ir al terreno que tengo como paracaidista ahorita, que fueron de mis abuelos maternos, para podernos ubicar allí, que fue una visita, una personal del Sedesol, Derechos Humanos, para verificar si es cierto y sacar fotos para poder encontrar una alternativa para poderme ir.
Y en este caso, el gobierno del Estado, la representación de aquí del gobierno del Estado, se comprometió a dar los viáticos para el viaje, para pagar los viáticos de un representante de la sociedad civil, de mi nieto, porque yo estaba en una huelga de hambre de 16 días, y mío, y, y ir a esa inspección. A mí no me consultaron para el veterinario, no me dijeron, hay una reunión con el gobierno de Oaxaca, pero no me dijeron con quiénes íbamos a reunirnos, a qué horas, ni qué día. O sea que nos fuimos. Llegando a Puebla, yo ya llevaba hambre y le dije pues que íbamos a comer. Nos paramos a comer y le dije que me diera mi viático. Me dijo que por el protocolo ellos lo iban a administrar. Y así nos fuimos, comimos ahí, nos fuimos hasta Oaxaca, llegamos allá como a las 5 de la tarde, ahí se incorporó otro de sol y nos fuimos de largo, porque el terreno que íbamos a ver está cerca del istmo de Tehuantepec. Llegamos allá casi a las 8 de la noche y le dije al señor que comiéramos primero y él dijo que no, que por el protocolo se lo prohibía, que nomás tenía 15 minutos y era de noche. Tomaron unas fotos, yo le pedí a Sedesol que fuéramos a comprobar donde ya tenía algún material para que yo haya avanzado con el poco dinero que habían dado en Oaxaca. Y cuando nosotros regresamos ya se habían venido los de la Comisión de Derechos Humanos. Yo el asesor me preguntó que qué hacíamos. Le digo, pues yo necesito recoger unas cosas personales aquí y yo voy a correr a ver si los alcanzo, si no, pues ni modo. Entonces dice que le dijo que yo había decidido quedarme. Y pues no cuadra porque todas mis cosas, los celulares, mi chamarra con todo mi equipo, pues 300 pesos que traía, mis zapatos y la computadora de mi nieto se quedó arriba de la batea. Se lo trajeron, se vinieron y hasta dice que hasta en Oaxaca se dieron cuenta porque se vino el representante de la sociedad civil con ellos. Hasta Oaxaca se dieron cuenta de que traían mi equipaje arriba de la camioneta. Entonces me dejaron abandonado, me picó, como le dije el otro día, una serpiente, hay constancia en el hospital civil, estuve hospitalizado 2 días para que me recuperara mi salud y me dejaron sin dinero y sin comer. Ese es el último antecedente. Sí, lo mismo de la CNDH. Entonces, de la CNDH. Entonces, en ese sentido, estoy pidiendo que me paguen los celulares, la computadora que aquí traigo la factura, que se rompió, pues. Se rompió, no se hizo pedazos, pero se rompió, pues, ¿no? Llegó inservible. Y, pues que no me regresen mis viáticos, que todo, sino que me regresen por lo que gasté en el hospital y lo que gasté de pasaje para regresarme y comer. Y una noche que estuve en el hotel en Oaxaca porque no podíamos venirnos porque no teníamos dinero. Y eso estoy pidiendo. Y estoy pidiendo también que se castigue a los culpables, porque ya puse mi queja en la Contraloría Interna y luego a los 3 días de haber llegado. Y que se atraiga el caso para que sea una investigación a fondo que no se ha hecho, para que se castigue a los culpables de nuestra detención arbitraria, a los intelectuales inmateriales y se castigue a todas las autoridades que han causado omisión en nuestro caso. Eso es en sí, por lo que estamos aquí. Vale, pues alguna cosa que quiera agregar, alguna manera en que la gente pueda ayudarlos, no sé, algún mensaje que quiera dar para finalizar la entrevista. Creo que nuestra historia a lo mejor sea una más de lo que sucede en nuestro país y a lo mejor sea un caso más que no toman en cuenta y que han minimizado las autoridades correspondientes y la sociedad civil a la que hemos recurrido para que esa voz independiente que hay supuestamente de los organismos de derechos humanos independientes e inclusive de la misma ONU, que el mismo comisionado dijo que la ONU es una voz independiente de los sin voz, hasta ahorita no lo hemos visto reflejada en nosotros. Estamos de acuerdo de que, vuelvo a repetir, somos una víctima más, pero creo que nuestro caso es digno de atención por 3 razones. Una, porque el abuso de los usos y costumbres que llevan a cabo los caciques del poder político y económico en los estados más atrasados y marginados del país, como es Chiapas, Guerrero y Oaxaca, es más asentado en Oaxaca y principalmente en la Sierra Sur, de donde somos nosotros. Segundo,
Somos dos ancianos que hemos sido despojados de todo nuestro patrimonio en el último trecho de nuestra vida, nos dejaron sin nada, y en ese sentido estamos en la más absoluta indefensión y en la más absoluta miseria e indigencia. No tenemos techo, no tenemos comida, no tenemos seguro, nada, menos la atención de las autoridades. Por ello, recurrimos ante la opinión, ante la comunidad nacional e internacional, que valoricen nuestro caso, que toquen su corazón. Somos dos viejos que no sabemos cuánto día nos queda, pero que debemos vivir dignamente esos últimos días que nos quedan, comer siquiera una vez al día y tener un techo digno. Por ello, pedimos su cooperación económica a aquellos que nos escuchan. No somos un caso más a lo mejor, o somos un caso más, pero creo que somos dignos de que la comunidad nos escuche y nos apoye con su apoyo político, moral y económico para que podamos tener un terrenito y hacer una casita y tener siquiera la oportunidad de comer una vez al día, como ya lo dije varias veces, y que mi compañero tenga acceso a la salud a la cual como mexicanos y como viejos tenemos derecho. Eso es mi único ruego a la comunidad nacional e internacional, que se pongan su mano en el corazón y que contemplen y que analicen nuestro caso. Y gracias, compañera, por la atención y por darme el privilegio de exponer y de alguna manera desahogar esta frustración que traemos, la impotencia de que a pesar de los discursos políticos, de las declaraciones en los medios, no hay justicia en nuestro país. Eso sí, más violaciones cada día a los derechos humanos, más violaciones, más desapariciones forzadas, más crimen extrajudicial, más encarcelamiento de luchadores sociales, más fabricación de delitos. Creo que es justo decir, ya basta. Y creo que es justo decir, mexicanos, comunidad nacional e internacional, no nos dejan solos. Alcemos la voz y paremos esta embestida de despojo de nuestro país, en nuestro país, de este gobierno, de esta banda criminal que actualmente nos gobierna. Gracias. Muchas gracias, doña. Y ya por último, mi nombre, como dije en un principio, es Alejo Rojas, y estamos en un plantón en la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde hace más de 9 meses, yo y mi compañera, como dije, en el aire, en el frío, en el smog, en la lluvia, porque nos quitaron todo menos nuestro espíritu de lucha, y en base a toda nuestra historia que está narrada aquí, y recurriendo a su buen corazón, doy un número de cuenta por si alguien quiere apoyarnos, hacer una obra de caridad con nosotros. Es 10 13 93 74 849 De Bancoppel. de Bancoppel, por si alguien quiere compadecerse de nosotros. Dios se lo va a multiplicar. Muchas gracias.